Yo, presidente de la Fundación Antares, querido invitado de esta noche, don Santiago Carbó, don Victorio Valle, presidente del Consejo Económico y Social, autoridades, patronos, entidades colaboradoras. Señoras y señores, mi más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, don Santiago Carbó, quien hoy en día es una de las personalidades más solicitadas en el ámbito económico y financiero para pedirle su opinión sobre el presente y futuro de nuestra economía. Desde luego es un conocedor extraordinario de la realidad económica española, europea y estadounidense, ya se puede decir que mundial, y desde su puesto de observación en Chicago, donde es profesor de la Universidad de Chicago, es también asesor del Banco de la Reserva Federal, es catedrático de análisis económico por la Universidad de Granada y director de estudios financieros de FUNCAS, además de asesor de unas cuantas entidades. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Lo primero que deseo hacer, lógicamente, es agradecer. Tengo que perder unos breves minutos, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a la organización de la Fundación Antares por esta invitación que me honra mucho y que me siento muy agradecido, ¿no? En particular, bueno, la persona que ha trabajado para ello, que es con Fernando, Ignacio y a todos los patronos, ¿no? Quiero, por supuesto, asimismo, agradecer a todos su asistencia e interés y espero no defraudarlos, porque el profesor Valle me ha puesto el listón muy alto, sobre lo que voy a contar hoy. Y espero no defraudarlos porque yo no tengo ningún anuncio político ni realizar ningún gran anuncio empresarial. Yo voy a contar un poco cómo veo en este momento la situación de la economía española y de su sistema financiero, ¿no? Pero, por supuesto, quiero agradecer de corazón al maestro, al profesor Víctor Valle, primero porque me acompañe hoy, porque está muy ocupado en estos momentos, tiene una gran actividad, sigue con una gran actividad, dejó la Dirección General de FUNCAS, pero tiene una enorme actividad profesional con el Consejo Asesor, ¿no?, de la Fundación de las Cajas de Ahorros y también como consejero de Unicaja Bank o de Banco Unicaja, ¿no? Pero sobre todo tengo que agradecerle por sus generosísimas palabras e inmerecidas, ¿no?, sobre mi trayectoria. A pesar de que yo soy efectivamente un catedrático de Fundamentos de Análisis Económico y nosotros nos tenemos a bien decir que no tenemos padre ni tenemos nada, porque si no hay endogamia en nuestro proceso, yo tengo que decir que él ha sido mi padre en la profesión económica y académica. Debo decir que sin su ayuda no podría haber conseguido ni la cátedra de Granada, les acordará aquel proceso, ¿no? Es decir, él ayudó muchísimo, a pesar de estar en otra área. Y yo creo que no hubiera podido, si he crecido, es decir, en los últimos años, no hubiera podido crecer sin él. Si él no me hubiera permitido en la Fundación hacer las cosas que yo he hecho, yo en este momento no sería lo que soy. Si soy algo por errores es mi culpa, si realmente es algo bueno es porque él me ha permitido hacer muchas cosas. Creo que además Victorio es uno de los maestros más inteligentes, reflexivo, humano que yo he conocido y que todo el mundo con el que habla así lo dice, ¿no? No te abandona nunca, algo que yo creo que es muy importante. De alguna vez lo hemos pasado mal porque, bueno, no siempre se dicen las declaraciones adecuadas en una radio o sale el artículo más adecuado, ¿no? La verdad que estoy muy agradecido a él y a todo lo que ha hecho por mí en mi trayectoria. Y bueno, ya tras estos obligados agradecimientos, pues me tengo que adentrar, ¿no?, en la conferencia. La primera idea que yo quiero transmitir es que nos encontramos en una encrucijada. Este es un elemento que puede parecer repetitivo, pero yo creo que es muy importante. La situación acontecida en los 2 últimos años, particularmente en la eurozona, la situación de la economía española con sus particularidades, pues nos llevan a una situación, o nos están poniendo en este momento en una situación muy complicada. Y es una encrucijada porque o bien damos un salto adelante e intentamos quitarnos las ataduras y los problemas que tenemos, o realmente la economía española va a entrar en una deriva negativa. No hay que entenderlo por el lado de Grecia o por el lado de determinados países, pero en una situación muy difícil. Voy a intentar argumentar por qué, ¿no? Desde luego, Europa, España y por ende también Andalucía, en este momento yo creo que se encuentran en el momento más crítico de los últimos 40 o 50 años. La complejidad de la situación, la propia dinamicidad que ha adoptado el proceso, es decir, en este momento se ha internalizado los errores que particularmente ha cometido la eurozona. Me voy a referir al principio, sobre todo, de la eurozona, porque
es ahí donde en este momento estamos más enredados. Estamos intentando desliar la madeja, pero la eurozona ha dejado de ser creíble, o dejó de ser creíble hace 4, 5, 6 meses, porque no encontraba soluciones. Es decir, es verdad que tuvimos un problema griego, que luego fue el irlandés, luego fue el portugués, otros países están sufriendo, Chipre, Hungría, la República Checa lo hizo, España, Italia, Bélgica, es cierto, pero el problema ha sido la falta de tener los mecanismos suficientes para que funcione una unión monetaria. Creamos el euro sin más, por decir una expresión castiza, a pelo. Es decir, y yo creo que eso fue un error de consecuencias pues inesperadas, ¿no? Pero además es que cuando empiezan a materializarse los grandes problemas con la crisis financiera y sobre todo cuando se convierte en crisis de la deuda soberana, Europa comete mes a mes, semana a semana, errores que agravan la situación y que hacen que los inversores, que los mercados, que los agentes económicos cada vez vean con, podríamos decir, menos esperanza, es decir, cada vez sean mucho menos optimistas sobre lo que puede aportar la eurozona al mundo y si puede solucionar sus propios problemas. Es decir, si en este momento los inversores no invierten en Italia, España, en Portugal, es por nuestros propios errores, sin duda, pero una gran parte es por lo mal que se ha gestionado la eurozona. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que evidentemente ese es el principal reto. Nosotros tendremos que seguir haciendo los deberes en casa, como yo ahora intentaré repasar, pero es fundamental en este momento que la eurozona resuelva sus problemas. Porque nadie cree, es decir, nadie cree cómo va a funcionar esto. ¿Por qué? Porque ahora es una bicefalia. Bueno, ya solo hay una gran cabeza con una triple A y otro ya está un escalón más bajo. Por tanto, que es Merkel la primera y Sarkozy la segunda. Pero ¿qué pasará si Sarkozy pierde las elecciones? Tendremos otro dúo. ¿Funcionará igual de bien? ¿Por qué digo esto? Y si, bueno, ¿qué pasa si luego Merkel pierde las suyas? ¿Funcionará igual de bien? No tenemos una gobernanza europea, no la había. Entonces, es decir, toda la economía de la eurozona está sujeta, por no tenerlo establecido, por no tener el vehículo, los mecanismos, está sujeta pues, a una situación de incertidumbre enorme, que hace daño sobre todo a los más débiles, entre los que desgraciadamente se encuentra la economía española, porque tiene dificultades que ahora evidentemente repasaré. Pero este es un elemento que yo creo que debemos tener muy en cuenta. La eurozona además ha desechado las propias herramientas que tenía. Es decir, es cierto que el mandato del Banco Central Europeo dice que tiene básicamente un objetivo de estabilidad de precios, así, entre líneas, se puede decir la estabilidad financiera también, pero nunca se habla de ser prestamista de última instancia. Esta es una función que pues, básicamente es de apoyo al sistema bancario, pero en casos extremos también, como hemos visto que ha hecho la Reserva Federal en Estados Unidos y como ha hecho el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña, pues ha ayudado también a la deuda pública de esos países, ¿no? Es cierto que yo no voy a abogar porque se compre deuda pública sin más, sin nada a cambio, sin que los países se comprometan a una senda de austeridad o al menos de consolidación fiscal, pero evidentemente el hecho de que haya habido esa tensión interna y que no lo hayamos resuelto ha hecho que la mayoría de los analistas y de los inversores vean: estos no se van a poner de acuerdo, si se ponen de acuerdo hoy, mañana Merkel va a decir otra cosa o va a decir alguien de turno cualquier otra cosa. Entonces, es muy importante, por los efectos devastadores que ha tenido, sobre todo en los últimos 6 meses, que nos pongamos de acuerdo y logremos dar pasos en la dirección correcta. Cierto es que desde principios de diciembre algo ha cambiado. El Banco Central Europeo, no sé si tanto por la llegada del nuevo presidente, Mario Draghi, por el propio reconocimiento o el hecho de que Alemania haya aflojado un poquito, ¿no? Cómo tiraba de la cuerda, el hecho de cómo tiraba, pero el caso es que se ha estabilizado algo la eurozona. Pero ojo, se ha estabilizado ahora, en el corto plazo, no podemos esperar que esto vaya a seguir permanentemente. La eurozona ahora tiene una financiación amplia para el sistema bancario, gracias a la subasta que hubo el 21 de diciembre y la que habrá en febrero, creo que es el día 21 o el día 29, que va a permitir pues, contar con una liquidez muy amplia para las entidades financieras europeas. Un elemento que era fundamental, por 2 razones. Una, porque la liquidez de los mercados interbancarios de deuda, es decir, donde se nutren
los bancos europeos estaban totalmente secos. Y había ya unas tensiones casi insostenibles, y ustedes lo recordarán, sobre determinados bancos franceses, algún alemán y algún italiano. Es decir, que han estado en la prensa en los últimos meses. Y esto, por lo menos, esta agonía se ha parado. Era muy importante. En segundo lugar, esta gran capacidad de financiación que ha inyectado el Banco Central Europeo, que ahora me parece un poquito más permisivo y menos dogmático, repito, aunque siempre señalando que está dentro de su mandato, es decir, que es la estabilidad financiera, que es muy importante, y además su mandato también tiene que incluir que si no lo hacen, el Banco Central Europeo se cerrará, y su propia existencia al final puede llevar al absurdo que pueden llegar a un extremo en el que el euro pues, podría tener serias dificultades y el Banco Central Europeo hubiera que cerrarlo. A mí me sorprende cuánto se tardó, es decir, cómo se pudo tardar tanto y se perderse tanto tiempo con todo el deterioro de la economía europea que se ha permitido que ocurra. Es decir, no lo veían los propios, no alemanes, sino dentro del Banco Central Europeo, los famosos halcones no lo veían porque nos estaban atacando el precipicio, y llega un momento que si te acercas tanto al precipicio, intentas volver atrás y no puedes, y ya estás en el proceso que te caes. Entonces, costó mucho, ¿no? Pero es cierto que eso ha permitido aliviar parte de la situación y ha permitido que los bancos tengan una gran liquidez que, en parte, alivia también las tensiones de la deuda soberana porque están comprando las nuevas emisiones. Es cierto que ya no hay inversores extranjeros que compren las emisiones españolas e italianas. Tenemos que reconocerlo y ese problema tenemos que tenerlo en la cabeza. Ahora, en este momento, la única demanda, o la mayor parte de la demanda de la deuda pública española es o viene fundamentalmente de la propia banca española, y lo mismo ocurre para Italia. Es decir, han desaparecido. Y algunos dirán, no, hay vehículos de Luxemburgo. No, los vehículos de Luxemburgo son de entidades financieras españolas, es decir, no nos engañemos, ¿no? Entonces, hemos aplacado, hemos estabilizado el enfermo, pero no hemos resuelto el problema totalmente. ¿Por qué? Porque no llega crédito a la economía. Es decir, se está dedicando a comprar parte de la deuda pública y se está reservando en reservas, incluso en depósitos del Banco Central Europeo. No fluye. ¿Por qué no fluye? Porque las entidades financieras tienen que hacer más deberes, como yo luego comentaré, ¿no? Pero, repito, al menos, se ha estabilizado y la catástrofe que parecía que a finales de noviembre íbamos a tener se han evitado. ¿Siguen los riesgos? Para mí yo creo que siguen importantes riesgos que pueden cambiar esta cierta estabilización. Aunque es cierto que se ha cambiado la actitud de negación que tenían los principales líderes europeos, yo creo que hay una cierta negación de los problemas, es decir, no nos dábamos cuenta, no se daban cuenta de lo que se avecinaba y de que con las decisiones en una dirección y dando luego 2 pasos atrás, a los 2 meses, vamos a juntarnos otra vez para rescatar a Grecia y otra vez 2 pasos atrás, se creó una dinámica que ya todos los analistas pensaban que se iba a producir siempre. Entonces, dejado de ser creíbles, como lo del cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Es decir, que tantas veces decían que iban a hacer una cosa o que venía el lobo y luego no era verdad, que al final nadie se lo cree, ¿no? Pero siguen los riesgos, porque la posibilidad de un impago griego aún es bastante probable, con graves consecuencias. Es cierto que ha habido avances, la economía griega está en una situación muy, muy difícil, pero yo creo que la buena noticia que hay es que ni Alemania quiere que Grecia se vaya, lo cual es un elemento que también reduce la negación y favorece, bueno, el que parece que vamos caminando muy tímidamente en la dirección correcta. Pero el que Grecia vaya dando pasitos atrás del precipicio, que va a costar mucho que se marche del precipicio, no significa que no haya más problemas. Ya hoy nos hemos desayunado, o hace unos días, con el futuro de Portugal. Ya se habla si Portugal seguirá el mismo camino. Es decir, y ese es también el problema de las expectativas. Con Grecia se ha seguido una ruta. Ahora todo el mundo piensa si Portugal la seguirá. ¿Y cuál es la duda? Si alguno de los grandes que vienen después, en el que algunos ponen a nuestro país, pudiera seguir esa guía. Es muy bueno que primero no ocurra nada parecido, y que no hagamos una profecía que se autocumple, pero sí que es cierto que si no se acometen las reformas, los cambios, los ajustes necesarios en los países en dificultades, no se puede descartar que se entre en una vía parecida. Evidentemente el caso griego es totalmente extremo y evidentemente no es irrepetible, ¿no? Incluso aunque Portugal esté mal. Pero si Portugal entrara en dificultades adicionales, a lo mejor la eurozona pensaría que es un problema manejable, y probablemente tendría razón, pero para España no lo sería tanto. España tiene una gran exposición a Portugal. Es decir, ahí sí que nosotros notaríamos bastante más problemas que los que hemos notado con Grecia. ¿Qué otros riesgos existen? Bueno, la economía internacional sigue con incertidumbres.
todo el mundo tenemos claro que la crisis financiera no ha terminado. Los bancos internacionales no están bien. Es decir, algunos porque tienen una exposición al mercado inmobiliario doméstico, como es el caso de España, sobre el que ahora me referiré, y otros porque no han tratado completamente bien el problema de aquella contaminación por vehículos estructurados provenientes de la subprime, ¿no? El hecho de que un elemento tan importante como la noche pasada, Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, anunciara un elemento de estabilidad muy importante, que hasta 2014 los tipos de interés van a ser el 0%. Nos está diciendo que hay muchos peligros en el camino, hay unas grandes incertidumbres, y él quiere fijar claramente que va a tener una política monetaria muy relajada, muy expansiva. Y eso hay que entenderlo claramente así, es decir, no hay otra forma de entenderlo. Y es un elemento positivo porque nos genera una estabilidad, además una estabilidad, podríamos decir, financiera cómoda. Pero ojo, si se llega a ese compromiso de mantenimiento es porque hay muchas dudas y mucha incertidumbre, ¿no? Y eso yo creo que también hay que tenerlo claro. De la crisis, además, los grandes gigantes o los nuevos gigantes como China y Brasil pues también tienen sus incertidumbres y habrá que ver si sus procesos de crecimiento de esas economías emergentes tienen las debilidades que hemos visto probablemente en los últimos meses y van a poder mantener pues, sus economías tan sobrecalentadas como ocurre en estos dos casos de Brasil y China y las consecuencias que eso puede tener si estas economías empiezan a decrecer significativamente. China ya no crece tanto, pero aún no es muy preocupante su decrecimiento, pero en algún momento lo puede ser. Y China además tiene una burbuja inmobiliaria importante, ¿no? Por tanto, es decir, hay incertidumbres también a escala internacional que van a marcar la agenda también de nuestro país, porque nuestro país es un país que tiene una relación histórica con el déficit exterior. Es un país que sufre enormemente en su competitividad, pero que tiene una consecuencia clara. Necesita financiación exterior, necesidad de financiación. Eso hace que seamos vulnerables. Es decir, no somos ahorradores y podemos prestar y decidir dónde invertimos, no. Necesitamos los recursos de terceros. Y si la economía internacional no va bien, nosotros lo notamos más. Y si hay dudas sobre nuestra economía, pues por supuesto esto se agrava bastante más, ¿no? Por tanto, centrándonos en Europa, hay una necesidad de actuación coherente en la política económica, una actuación coherente, yo creo, en política monetaria, que parece que va a seguir siendo o va a ser así a partir de ahora. No vamos a volver a tener algunas incoherencias como supuso la subida de tipos de interés en julio del 2008 y la del año pasado en primavera-verano, que nadie entendió, es decir, como si estuviera resuelta la crisis y que yo creo que en este momento, no sé si repito por el nuevo liderazgo, porque el nuevo Consejo del Banco Central Europeo parece estar más cohesionado y estar un poco todos remando en la misma dirección, pero el caso es que parece que hay algo más, por lo menos va a ayudar más a que la situación financiera y monetaria sea más estable. Parece que va a haber un nuevo marco de coordinación fiscal, lo que llaman el Fiscal Compact o la consolidación fiscal, que yo creo que es un elemento muy importante para generarse confianza entre todos los países, pero para lo que queda mucho por hacer. Mucho por hacer porque, por un lado, algunos países, por no criticar a Alemania inicialmente, voy a empezar por lo que hemos hecho mal los demás, algunos países probablemente hemos demostrado primero, que la recesión nos afectaba más duramente y que se nos disparaban los gastos automáticos o los estabilizadores automáticos, como es el desempleo, etcétera, y disparaba nuestro déficit público, a pesar de que partíamos de unos niveles, podríamos decir, razonables de credibilidad en deuda pública, porque no teníamos gran deuda pública, pero es cierto que el anuncio del incumplimiento del objetivo del año pasado del 6% al 8%, pues no ha sentado bien, no sentó bien en nuestros socios, porque evidentemente tampoco se ofrecía en ese momento cuál era la solución. Es decir, se anunció y dijo, ¿y qué va a hacer usted al respecto? En este momento creo que es fundamental que la política de comunicación diga que España va a cumplir con sus objetivos, aunque dentro, como señalé, dentro del marco de una política coherente dentro de la Unión Monetaria, sea necesario a lo mejor replantearse los objetivos. Pero eso tiene que ser en un marco amplio, es decir, España no puede decir, no, yo ahora no me viene bien cumplir, por favor, cambiemos los objetivos, no. Yo creo que tiene que ser un proceso de reflexión con convicción que diga, vamos a ver, si Italia, España, los países periféricos, estamos en recesión, tenemos que pegar o ajustar bruscamente los gastos públicos, eso nos va a llevar a una recesión más grave de la que hoy ya está diciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España o incluso FUNCAS. Es decir, porque yo creo que no va a ser compatible
1,7 de caída del Producto Interior Bruto en España, podríamos decir lo mismo para Italia, con el 4,4. Es decir, el 1,7, lógicamente, se podrá lograr si al final Europa nos deja el 6, probablemente. O, si queremos lograr el 4,4, entonces, es decir, volver a ese objetivo de déficit público, nos vamos a ir a una recesión del 2,5-3%. Es decir, es como tener una manta que no llega a los dos lados de la cama. Es decir, si tiramos mucho de reducir el déficit público, la economía va a decrecer más. Y si lo que pretendemos es cumplir el objetivo del déficit público, vamos a tener muchos más problemas económicos. Por eso yo creo que sí que es razonable intentar ahora, es decir, a la luz de una nueva recesión en Europa, parece que suave en el conjunto de Europa, no tan suave para los países afectados, reconsiderar lo que se dijo. Pero ojo, pero no como un alumno díscolo, sino planteando que es conveniente para toda Europa. Yo creo que en este momento es más fácil que Europa esté más permisiva o entienda este proceso, porque lo que está claro es que la vía de Grecia-Portugal pues no ha funcionado. Esta que yo explicaba, en el que se puede entrar, desgraciadamente, si las cosas se hacen mal, ¿no? Porque se ha aplicado una medicina de austeridad, de recortes, de ajustes, que ha llevado a que Grecia esté peor. Y que Grecia en este momento, su deuda es elevadísima, pero el gran problema para pagar deuda a Grecia y los otros países es que no crecen nada, no pueden pagarla. Y podría ocurrir, podría ponerse en riesgo la solvencia que hoy tiene España o Italia. Yo creo que Italia tiene solvencia, pero menos que Italia, porque tienen un mayor peso de la deuda pública. Se podría poner en cuestión si suben mucho los intereses, algo que intentan ahora evitar, con una prima de riesgo que ya habrán visto que el BCE, el Banco Central Europeo, nos la mantiene ahí en 350 puntos básicos, que no es ninguna maravilla, porque con esa prima de riesgo es carísimo aún, aunque esté bajando el coste de financiación, y además, con esa prima de riesgo, las empresas españolas y los bancos españoles no obtienen financiación de mercado, o por lo menos no les conviene una financiación así, ¿no? Entonces, es verdad que ahora nos lo mantienen en ese nivel, pero es muy caro, es decir, es muy difícil mantenerlo, sobre todo en una economía que no crece. Entonces, si se encarecieran mucho los costes financieros, sería un problema, pero ojo, si no crecemos, vamos a tener un problema. Y eso yo creo que Alemania, aunque le esté costando lentamente, y por eso ahora voy a decir alguna cuestión sobre Alemania y su entorno, empieza a ver, porque lo ha podido observar en la fuerte desaceleración de su economía, probablemente recesión ligera, pero en este año, que hay perjuicios si aplicamos solo la austeridad. Porque ahí Alemania yo creo que nosotros fuimos algo díscolos, pero ellos han sido excesivos en la aplicación de la norma de la austeridad. Ya se han llevado por delante esta norma, el tema de Grecia, que tenía sus problemas, es decir, no solamente es esta norma dura, la de la austeridad. Grecia tenía problemas o un Estado en bancarrota de principio, pero evidentemente ahora está peor. Y entonces creo que se ha llevado excesivamente la vía de la austeridad fiscal. Sobre todo porque Europa, si se defiende que es una unidad monetaria y fiscal, también es una unidad económica. No podemos seguir comportándonos como si cada país fuera libre, es decir, en el resto de políticas económicas. El conjunto de la eurozona tiene un superávit exterior, pequeño pero exterior. El problema son los grandes desequilibrios internos. Pues si queremos tener coherencia y que todos funcionemos bien y que los que tengamos tensión en un momento podamos salir más rápidamente de esas tensiones, necesitamos una coherencia. ¿Coherencia qué quiere decir? Pues que si nosotros vamos a aplicar unas medidas de austeridad pública, haya un impulso en la actividad económica privada. Y eso solo puede venir con que nuestros socios liberalicen mercados o aumenten su demanda. No son particularmente partidarios de una cosa ni la otra, sobre todo aumentar la demanda, pero probablemente a Alemania hay que exigirle, oye, liberaliza tus mercados, sobre todo de servicios, y a lo mejor las empresas exportadoras de España, de Italia, pues tienen un futuro mejor, con lo que van a compensar en parte. Es decir, hay que marcar ya una coherencia, no solamente de la política fiscal, sino el resto, una estrategia de crecimiento coherente dentro de la Unión Europea. Porque si solo aplicamos austeridad, lo que tenemos, yo creo que tener todos muy claro, es que dentro de un año estaremos peor. Y yo espero que Alemania lo haya entendido y sería, yo creo que muy importante, ¿no? Bien, desde luego la semana que viene será muy interesante saber lo que pasa en la eurozona, si se llega a ese acuerdo, qué partes tiene, cómo se van a modificar los tratados, si al final se avanza en ese sentido, o los tratados o los reglamentos,
y ver qué consecuencias tiene, ¿no? Porque el momento realmente es una encrucijada para países como España, que han entrado en una fase de recesión. Es verdad que tienen que mejorar su competitividad, pero es cierto que en un entorno de mayor estabilidad necesitan que haya una mayor estabilidad y que haya una cierta compensación por un programa de austeridad pública que es muy duro. Me adentro en España. Mis últimas reflexiones serán muy breves para Andalucía. Evidentemente, España tiene problemas más acusados que la media europea. Es decir, no somos, por supuesto, el peor de los países, porque nadie se acuerda, pero hay países, además de los grandes que conocemos, bueno, grandes, países como Grecia o Italia o Portugal, pues Chipre y otros pues también tienen sus dificultades. Pero España tiene una situación particularmente difícil, pues por varias razones que todos conocemos, ¿no? Tenemos, podríamos decir, tres pilares o tres caballos de batalla muy importantes, que no son los únicos. Es decir, al final todo puede sintetizarse en la pérdida de competitividad que hemos tenido desde que entramos en el euro, y los excesos financieros, probablemente, y la burbuja inmobiliaria. Pero esos tres pilares son los problemas en el mercado de trabajo, los problemas en el sistema financiero y los problemas de credibilidad en el déficit público. Adentrándonos el primero en el mercado de trabajo, España tiene que plantearse una serie de medidas que cambien la percepción en el exterior y en el interior, es decir, por parte de las personas que están en el mercado de trabajo, de que esta no es una situación que se va a perpetuar. Cada vez es más difícil de convencer, probablemente es más preocupante que esto recaiga en los que están desempleados, pero cada vez es más difícil de convencer de que vamos a poder bajar significativamente el desempleo, pues en un plazo razonable. ¿Por qué ha sido eso? Pues porque evidentemente el mercado de trabajo español no absorbe. No creo que solo sea un problema de regulación, que yo creo que hay que cambiar, como ahora comentaré, sino también un problema de modelo de crecimiento, un problema de cambio tecnológico que afecta a toda la economía mundial. Es decir, la necesidad de horas de trabajo pues son menores, a lo mejor de horas de trabajo cualificado sí que hacen falta más, pero las de horas de trabajo menos cualificado pues son menores, porque estamos en un cambio tecnológico que nos ha venido, o que lleva décadas ocurriendo, y que en este momento pues lógicamente nos genera más dificultades, ¿no? Lo que está claro es que un país que tiene el 22, el 21, el 23% de desempleo es un país que no puedes decir que tiene ni un estado de bienestar ni que tiene una situación razonable, ¿no? Además, somos en eso de los únicos, es decir, nadie tiene, de todos los grandes países europeos, nadie tiene una situación parecida. ¿Qué ha ocurrido aquí? Evidentemente, nos hemos encontrado con que teníamos una serie de actividades muy intensivas en mano de obra, como era la construcción, derivados, también los derivados del turismo, que de repente han desaparecido. En nuestro país ha desaparecido toda señal de actividad de la construcción, y además no volverá mucho tiempo, porque no se inicia nada. No sé si han visto el número de trámites de viviendas iniciadas, es que es ridículo absolutamente, comparado con lo que teníamos pues hace 5 o 7 años, ¿no? Entonces, el mercado de trabajo de nuestro país necesita una reforma, no porque vaya a producir beneficios inmediatos, sino para cuando las cosas empiecen a mejorar rápidamente pueda colocarse y pueda verse satisfechas por las expectativas sobre todo de la gente joven, ¿no? Porque no hay proyecto de vida personal ni de vida familiar o de lo que quiera una persona joven hacer si no tiene ninguna perspectiva del trabajo. Y desgraciadamente, con casi un 50% de paro entre la población que tiene menos de 27 años, es un elemento de gran preocupación. Se utilizan estereotipos como que es una generación perdida, etcétera. A lo mejor no lo es para la gente más cualificada, que se podrá ir del país, pero qué pena también que se tenga que ir del país. Los hemos formado aquí, si se tienen que ir fuera, es bueno que haya más españoles que se vayan fuera, para también traer más lazos con el exterior, empresas que puedan trabajar y puedan traer riqueza en su relación con el exterior. Eso es bueno, pero que se nos vayan todo lo que estamos formando aquí, yo creo que tampoco tiene mucha lógica en este proceso que nosotros estamos teniendo, ¿no? Pero el problema es que tenemos una gran parte de la población más joven, al menos aquellos que a los 17, 18 años dejaron los institutos y secundaria y de formación profesional, porque se fueron a la obra, se fueron a trabajar. Y eso es un problema muy serio, porque no tienen en este momento cualificaciones, no tienen capital humano para, incluso cuando vengan bien dadas, volverse a resituar, volverse a reciclar. Y sobre estas bolsas hay que actuar. Es decir, no solamente hay que cambiar y hay que simplificar los contratos laborales para animar a los empresarios a mejorar, ¿no? Y a intentar contratar a nuevos empleados cuando las cosas empiezan a venir bien. No solamente hay que
flexibilizar el proceso de negociación de los salarios colectiva a escala de empresa para que pueda reflejar mejor la productividad de la empresa, la situación de la empresa. También hay que mejorar mucho las posibilidades de formación de capital humano, y eso afectará a todo el sistema educativo, incluido las universidades. También tenemos que mejorar la capacidad empresarial, no solamente es una cuestión del trabajo. También en España hacen falta empresarios innovadores, no empresarios que se dediquen básicamente pues, a buscar un suelo, a buscar que se puede o hacer una labor de intermediación, que también son importantes, pero hace falta que aumenten mucho más lo que son los empresarios innovadores. Por tanto, el mercado de trabajo es un reto vital, y lo que hay que hacer es cambiar la percepción de fuera, hacer una reforma para decir, ya están las herramientas para que cuando esta economía, si se ajusta en lo demás que ahora vamos a hablar, pueda volver a crecer y vuelva a generar algo de empleo. Llevará mucho tiempo para volver a una situación normalizada del empleo, pero al menos necesitamos, repito, esas herramientas. Y también generar una cierta expectativa entre los recursos humanos, entre las personas desempleadas, sobre todo las jóvenes, que en este momento tienen muy poca esperanza. Segundo pilar, el sistema financiero. El sistema financiero, sobre el que yo ahora me voy a detener algo más, ha sido hasta ahora una parte de la crisis que España no ha hablado. En España se habla poco, es decir, sí, ahora se habla mal de los bancos, se habla mal de las cajas, se habla mal de las instituciones financieras, pero España aún no ha hecho, podemos decir, un ejercicio básico de decir, tenemos una crisis bancaria y hay que hacer algo para resolverlo. Nos pilló a contrapié la crisis financiera. Es verdad que nosotros partíamos de una situación de cierta ventaja en algunas cosas, o al menos en algunos de los síntomas iniciales de la crisis financiera. Nosotros no teníamos contaminación por las hipotecas subprime, por los vehículos estructurados, y el Banco de España jugó un papel determinante para que los bancos y cajas españoles no se adentraran en ese túnel oscuro, ¿no? Nosotros teníamos unas provisiones contracíclicas que eran un colchón importante para hacer frente a contingencias futuras. Nosotros teníamos, sobre todo, una exposición al mercado interno, ¿no? Claro, en los primeros meses de la crisis, hasta que cae Lehman Brothers, fundamentalmente todo el mundo habla de las hipotecas subprime y, claro, nos sentimos muy seguros. Sin embargo, creo que fue una percepción inadecuada, porque nosotros teníamos efectos indirectos inmediatos. ¿Por qué? Porque primero nos habíamos endeudado con el exterior enormemente, un grave problema de la economía española y de su vulnerabilidad, su gran dependencia del exterior, explicada en términos macroeconómicos, como he dicho antes, por el déficit exterior permanente que tiene la economía española y la necesidad de financiación, que se materializa, se canaliza fundamentalmente a través de la banca. Pues el sector bancario pidió prestado enormemente a través de deuda, de emisiones de cédulas hipotecarias, obtención de financiación en el mercado interbancario, etc. Eso hizo que teníamos una gran vulnerabilidad, nos habían prestado muchísimo los otros socios, los otros bancos, y eso, cuando se congelan los mercados financieros, pues a nosotros nos afecta enormemente. Y ese fue el problema que detectamos, el problema de la liquidez. Pero no detectamos el de la solvencia. ¿Dónde habíamos invertido toda esa gran cantidad de recursos que nos habían llegado vía mercado interbancario y vía emisiones de deuda? En el mercado inmobiliario español. Y ahí es donde íbamos a tener el problema de la solvencia. Porque en el primer minuto que estalla el problema de las hipotecas subprime, también empieza a afectar a la valoración que tiene, aunque nosotros no tuviéramos subprime, nuestros propios activos inmobiliarios. No solamente porque teníamos una panoplia absolutamente inadecuada de inversiones inmobiliarias, porque teníamos desde suelo urbanizable a suelo no urbanizable, pero que tenía una promesa para ser urbanizable, obras sin acabar, obras acabadas pero que estaban en la mitad de ningún sitio y que nunca se iban a vender. Es decir, nos pilló con una gran cantidad de recursos volcados, 400.000 millones volcados en promoción y suelo, y, repito, una situación muy compleja en la economía. Los economistas ahí no estuvimos muy finos, porque evidentemente alguien podía haber alarmado, se había dicho algunas cosas, y nosotros también desde Funcas habíamos dicho, ojo, pero probablemente no con la suficiente vehemencia. Es decir, España estaba produciendo más viviendas que Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido unidas, es decir, juntas, combinadas. Eso revelaba que había una sobreoferta que tarde o temprano la teoría económica nos dice que iba a generar una situación muy, muy difícil, ¿no? Y eso no se atajó de entrada. Cuando cae Lehman Brothers y los demás países corren a rescatar a su banca, porque es verdad que estaban contaminados de la subprime y de los vehículos estructurados, nosotros dijimos, no, tenemos el mejor sistema financiero del mundo. Gran error,
porque teníamos que haber hecho lo que hacían los socios europeos, e intentar recapitalizar y sanear en ese momento con recursos públicos. Evidentemente no sé cómo se hubiera hecho, es decir, no sé si eso hubiera supuesto el cambio de naturaleza jurídica de las cajas, etcétera, pero evidentemente el no reconocer a tiempo ese problema nos hizo la vida mucho más difícil. Porque las ayudas que dieron los países en ese otoño del 2008, nunca la Unión Europea preguntó qué hicieron. Pero todas aquellas ayudas que se hicieron a partir del 2009, que es cuando iniciamos nosotros a dar ayudas, ya tenían la observación de la Unión Europea y ya nos hizo el proceso mucho más difícil. Es decir, algo no hemos hecho bien. Y además, la autoridad europea, bancaria europea, el supervisor bancario nos da en cada ejercicio de estrés y en octubre, a finales de octubre, nos da una serie de guantazos, el más gordo fue el final de octubre, que nos dice que España y la banca española necesita un cuarto de las necesidades de toda la financiación o todo el capital que hace falta en Europa, después de Grecia únicamente, ¿no? Entonces, claro, algo no ha funcionado. Nuestra hoja de ruta no concuerda bien con Europa, por además hay una hoja de ruta básicamente reestructurar, fusionar, cuando Europa lo que quiere realmente es adelgazar entidades y acotarlas. Nosotros, nuestra hoja de ruta, probablemente porque no teníamos por otras opciones, es verdad que hay que intentar utilizar los recursos privados primero antes de poner el dinero del contribuyente en juego, pero no concuerda bien esa hoja de ruta, por lentitud, porque vamos con el paso cambiado, la razón que sea. Y además sigue habiendo una gran desconfianza sobre el problema original, que es la sobreexposición al mercado inmobiliario, que no hemos saneado. Por eso ahora, lógicamente, por fin, se va a plantear un saneamiento del sistema financiero, porque es vital. Es decir, no podemos seguir inyectando más capital, más recapitalización, porque si no limpias, ese capital se diluye, es decir, va perdiendo valor. Primero sanea y luego intenta recapitalizar, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué queda la recapitalización del Gobierno. Sabemos poco. Sabemos que parece que se quiere que haya una dotación global de en torno a 50.000 millones de euros. Creo que es acertado que primero se intente hacer a través de los recursos privados y con el apoyo de fusiones. Creo que primero, antes de poner en juego cualquier otra posibilidad de dinero público, evidentemente hay que ver qué posibilidades hay en el sector bancario. Lo que pasa es que la exposición tan grande que tiene el sistema financiero español al mercado inmobiliario, hoy en día más de 330.000 millones de euros, pues, y con el deterioro de la economía, pues uno se pregunta si será suficiente con eso, y será suficiente solamente con fusiones. Dejando de lado los problemas que te dejan las fusiones, porque las fusiones, si nos pasamos de frenada, vamos a aumentar el poder monopolístico de las instituciones que queden, con todos los perjuicios que eso tiene, y a más fusiones, menos personal y más reducción de capacidad. Ojo con las consecuencias que eso también tiene, ¿no? Entonces, vamos a esperar a ver lo que tiene que decir el Gobierno al respecto, los detalles pequeños. Yo, esta es mi opinión personal, no descarto que, aunque ahora parece que se renuncia a figuras públicas como me refiero al Banco Malo o algún vehículo que sanee los activos más deteriorados, como puede ser el suelo, yo no descarto que, evidentemente, si la crisis empeora, pues haga falta algo más de lo que ahora se está diciendo que es la hoja de ruta. Entiendo que se empiece por los recursos privados y por las fusiones, pero si la economía no mejora, el sistema financiero se encontrará con retos más dolorosos y puede que haga falta algo más, ¿no? Creo que es muy importante, y eso el Gobierno debería ser consciente, que la reforma financiera tiene que tener credibilidad. Necesitamos una reforma financiera europea y un fin de la crisis de la deuda soberana, a escala europea para todos, pero nosotros tenemos problemas autóctonos y nosotros tenemos que hacer la resolución de los problemas autóctonos con mucha credibilidad. Y por último, el déficit público. El déficit público, ya creo que he hecho varias reflexiones al respecto. Evidentemente, España tiene que cumplir, en primer lugar. España tiene un sistema administrativo, Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas, ayuntamientos y algunas instituciones más, diputaciones, etcétera, que no se entiende bien por parte de los socios europeos e inversores. Se cree que es una forma básicamente de despilfarro, de que no se pueda controlar suficientemente el gasto. Creo que no es cierto exactamente, pero evidentemente tenemos que mejorarlo porque vemos que no siempre podemos ser capaces de lograr los objetivos, ¿no? Tampoco entiende el mercado, bueno, y afortunadamente eso se ha resuelto hace poco, ¿qué pasa si una comunidad autónoma no paga o está a punto de no pagar? Esto me lo habían preguntado durante los últimos 2 años mucha gente fuera. Ya sabemos de hace unas semanas que, por lo menos en la Comunidad Valenciana fue así, que hubo un rescate. Es decir, ya sabemos que el Estado rescatará, entendemos, ¿no? Supongo que bajo determinadas condiciones a las comunidades autónomas. Por lo menos, no sé si es bueno o malo, pero al menos ya tiene claro, se tiene claro que hay un elemento
de solidaridad, ¿no? Porque, claro, aquí el problema que había es, si las comunidades autónomas nadie las va a respaldar, pues oye, yo no presto a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, tenemos un sistema administrativo que tiene que tener un mayor control, yo creo que ex ante, y por supuesto sport, con sanciones si no funciona bien, porque los objetivos del déficit público en este momento son irrenunciables. Es cierto que nosotros partíamos de niveles bajísimos de deuda pública, no llegaban al 40% del Producto Interior Bruto en el 2007. Sin embargo, el crecimiento tan intenso, debido a los déficits públicos tan grandes que hemos tenido de la deuda pública, es un elemento de preocupación. Si además en algún momento hicieran falta recursos públicos para apoyar a la banca de algún tipo, bien porque vinieran a través de una modalidad de financiación exterior del Fondo Europeo de Estabilidad o lo que fuera, evidentemente la deuda pública aumentaría. Entonces, es verdad que la deuda pública la tenemos mejor, pero ha sido la evolución del déficit público, el crecimiento de la deuda pública, lo que ha preocupado. Por lo tanto, ahí hay que ser muy creíble y es irrenunciable. Esto no quiere decir que en el contexto actual tengamos o no intentemos convencer a nuestros socios, porque hay varios socios afectados por el mismo mal, por el mismo problema, que la aplicación única de la austeridad en los 2 próximos ejercicios no nos va a sacar de esta, todo lo contrario, va a poner las cosas bastante peor. Y yo creo que este es un elemento que España va a tener que negociar bien, como he dicho antes, sin crearse un estigma, sino intentar hacer razonar que si no queremos que España entre en una espiral incluso deflacionista, es decir, no podemos descartar que pudiera haber incluso una cierta deflación, porque el precio de la vivienda, si se aplica lo de las provisiones, va a caer bruscamente y puede haber elementos de deflación, sí, no solamente por el precio de la vivienda, sino por otros elementos, salvo la energía, que sabemos que se puede encarecer en cualquier momento por el tema del petróleo, y eso sí que sería un elemento muy perjudicial. Por eso es muy importante que España y los socios afectados, Italia y otros, convenzan a la Comisión Europea que hace falta reorganizar las cifras del ajuste del déficit público. No porque intentemos engañar, y ahí hay que ser muy creíble, porque hay que hacer deberes por el otro lado, por el lado del control, sino porque es lo razonable para que no entremos todos en una espiral muy negativa. Por lo tanto, son retos muy importantes que tiene en este momento la economía española y que, de algún modo, después de 3 o 4 años de crisis en los que hemos ido un poco, muchas veces a contrapié, no hemos hecho lo suficiente, hay un elemento de preocupación porque evidentemente al no hacer las cosas bien a tiempo, primero tenemos mayor deterioro, pero también tenemos menos credibilidad para hacerlas. Y tenemos que hacerlo con fuerza, es decir, no tiene que haber intereses privados ni intereses espurios, nada que impida esto. Yo creo que es un elemento fundamental. Y por último, referirme a Andalucía. Andalucía, como España, pues tiene los mismos problemas, lo que pasa es que algunos de ellos pues más acentuados. Su dependencia era mayor aún del sector de la construcción y del turismo, los problemas en el mercado de trabajo eran más intensos, probablemente los problemas en el sistema financiero no eran mayores que en España, ahí probablemente ha quedado mejor parada Andalucía en sus entidades financieras que en otras comunidades autónomas. El déficit público tampoco es una situación que esté peor comparativamente que otras, pero sí que es cierto que el elevado desempleo, la menor competitividad de la economía andaluza, la situación de determinadas comarcas, pues son elementos de preocupación, ¿no? Porque al final las situaciones en las que se derivan espirales negativas, en aquellas zonas donde hay un mayor desempleo, hay una menor actividad productiva, hay una menor competitividad, pues evidentemente los efectos son más intensos y bastante más negativos, ¿no? Creo que todo esto, tanto para Europa como para España como para Andalucía, aquí yo creo que hay un elemento que es vital, ¿no? Es decir, hay que creer en nosotros mismos, hay que creer que es posible salir, pero evidentemente tenemos que aplicar medidas novedosas, primero novedosas e innovadoras, medidas duras. Probablemente haga falta un cierto cambio generacional, no solamente generacional, porque un cambio de gestores, no en una parte concreta de la actividad pública, sino también hace falta renovación, particularmente de ideas, ¿no? Hay algunas que no han funcionado hasta ahora, bueno, pues sería bueno que funcionaran otras, ¿no? Y que se probaran otras, ¿no? Y eso lo digo en todos los ámbitos, ¿no? De la aplicación, porque al final hemos aplicado una serie de normas, una serie de ideas que han sido hasta ahora muy convencionales y no han funcionado. Probablemente haya que pensar si no habría que hacer más cambio, ¿no? Es decir, para intentar funcionar, sobre todo en un nuevo entorno que se nos abre, una economía mundial mucho más compleja, mucho más competitiva. En el fondo, las tensiones que recibe la economía española y la economía europea son los movimientos de tierra que hay bajo la economía mundial, es decir, está cambiando los polos
de poder también, no solamente es un cambio tecnológico, y eso hace pues, que tengamos que adaptarnos más deprisa. El hecho de que los inversores se vayan de Europa es por lo mal que hemos hecho las cosas, pero también porque hay otros países más atractivos, otros países nuevos que ofrecen, repito, nuevas ideas de cambio, nuevas ideas innovadores. También es verdad, pueden ser explotadores o pueden tener algunos elementos que no son nada positivos o nada buenos en materia de situación social, ¿no? Algunas de las economías emergentes. Pero tenemos que adentrarnos y competir en ese contexto en el que los recursos disponibles ahora hay que lucharlos mucho más, incluso cuando nos normalicemos, es decir, cuando volvamos a una situación de estabilidad. Y eso solo se hace, repito, trabajando con mayor competitividad, con mayor productividad, con menos esfuerzo, con menos ideas, con menos adaptación al cambio. Así no se va a lograr, evidentemente, es haciendo sacrificios. Bueno, pues estos son los retos que yo quería plantearles hoy para esta noche. Soy moderadamente optimista. Yo creo que, por terminar, esto va a ir a peor en el corto plazo para luego ir a mejor. Es así, es la expresión típica británica, ¿no? Es decir, va a ponerse peor, pero luego irá mejor, porque nuestro país tiene la mejor generación de capital humano desde los 20 hasta los 80 o 90 años que ha tenido la historia, tiene muchas capacidades, es un país más rico, pero claro, hay que superar y desligar todas las ataduras que tiene. Y repito otra vez, en sitios donde hay intereses privados importantes, mercado de trabajo, sistema financiero y administraciones públicas e incentivos transversales a través de toda la economía. Y eso para cualquier gobernante es difícil, para cualquier gobierno, pero hay que hacerlo porque aún estamos a tiempo de marcar nuestra hoja de ruta. Si no hacemos las cosas suficientes, dentro de un año, dentro de 2 años, puede que ya nosotros no podamos marcar la hoja de ruta, sino que nos la marquen otros. Gracias.